¿Cuáles van a ser las tendencias en el desarrollo web para este 2023? En este vídeo te quiero contar cuál es el stack de tecnologías de frontend que deberías aprender si te quieres dedicar al desarrollo web en 2023. Mi nombre es Carlos Azaustre. En este canal de YouTube vas a encontrar muchos más vídeos sobre programación web y JavaScript. Dale al botoncito de suscribir y a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique. A estas alturas, para trabajar en el desarrollo de aplicaciones web, sobre todo en su parte frontend, ya sabrás de sobra que tienes que conocer HTML, CSS y JavaScript. Lo de HTML y CSS ya lo sabemos, pero con JavaScript cada poco aparecen nuevas herramientas, librerías, novedades del propio lenguaje que hacen que tengamos que reciclarnos y estar continuamente atentos y aprendiendo sobre ello. El stack que te voy a comentar creo que es el set de tecnologías más importantes a día de hoy que te permitirán crear nuevos proyectos desde cero. Empezamos con los frameworks, ya que a día de hoy no tiene sentido trabajar con vanilla JavaScript. Sí que es importante conocer cómo funciona el lenguaje y cómo se hacen ciertas cosas, pero para el día a día en el desarrollo tienes que centrarte en la naturaleza del negocio de tu proyecto y no tanto en implementaciones más o menos básicas para las cuales ya existen frameworks o librerías que lo solucionan, están testeadas y tienen soporte por parte de la comunidad. De todas las herramientas que tenemos hoy disponibles, yo te recomendaría Nest.js. Nest es un framework o meta framework basado en React para crear aplicaciones web. Como ellos mismos dicen en su página web, es el framework de React para producción. Los días de crear aplicaciones single page que se renderizan únicamente en el cliente ya han pasado a la historia. El server-side rendering e incluso la generación de sitios estáticos es lo que se utiliza hoy en día. Hace unos años era bastante complicado ya que no había herramientas que facilitaran o cuya experiencia de desarrollo fuera agradable. Pero Nest.js hace esto de una forma muy sencilla. Puedes tener client-side, puedes tener server-side, puedes incluso tener componentes que se rendericen únicamente en el servidor y todo ello, como digo, de una manera que su desarrollo sea muy sencillo. Si no te gusta tanto React, existen alternativas a este framework para las diferentes librerías. Por ejemplo, para Vue tienes Nast, para Svelte tienes SvelteKit y para cosas muy nuevas como Solid tienes, por ejemplo, Solid Start. Todos estos frameworks que te he comentado permiten hacer server-side rendering. Yo personalmente no los he utilizado, entonces no sé hasta qué punto realizan exactamente las mismas acciones que puedes hacer con Next. Pero Next es un framework que continuamente está lanzando novedades y prácticamente un par de veces al año hacen una keynote donde muestran todo en lo que han trabajado. Next, más que un framework frontend, es un framework full stack, ya que te permite tener también tu propio API creado con Node.js dentro del mismo proyecto. Además de todos los scripts de transpilación, building, etcétera, por lo que no tienes que preocuparte de crear un fichero de Webpack o de Svelte para configurar. Al final de lo que se trata es de tener una buena experiencia de desarrollo y ahorrar tiempo en tareas repetitivas para centrarte en el desarrollo de tu propia aplicación. Además, Nest te permite trabajar tanto con TypeScript como con JavaScript. Cada día TypeScript se está imponiendo más, dado su sistema de tipos que lo hace más robusto y por tanto, en proyectos donde participa mucha gente, puede ser una gran ayuda. Siguiendo con la parte frontend del stack, vamos a pasar a los estilos. El mundo del CSS cada día también es más amplio, pero hay ciertas librerías o herramientas que cada vez más se están estandarizando. Una de ellas, por ejemplo, es Tailwind. Tailwind es un framework CSS, podríamos llamarlo así, que nos provee una serie de clases que podemos añadir a nuestros elementos HTML para crear componentes e interfaces. No es algo como, por ejemplo, Bootstrap, donde teníamos clases que definían, por ejemplo, un botón por defecto, una tabla, etcétera, sino clases más específicas que se centran en determinados aspectos del estilo. Puedes granular tanto como, por ejemplo, el padding de cada elemento pues tendría una clase, el borde, el margen, el color de fondo y así sucesivamente. Prácticamente es como si escribieras CSS pero utilizando clases. Por otro lado tenemos las librerías de componentes. Si no quieres centrarte tanto en el estilo, sino utilizar estilos ya hechos, hay muy buenas herramientas como Material UI o Chakra que te permiten importar componentes ya directamente hechos que puedes modificar su estilo o su apariencia a través de propiedades. Aquí tienes que tener en cuenta y observar si esa librería de componentes está para la librería que estás utilizando en el frontend. Si por ejemplo utilizas React, asegúrate de que la librería de componentes tiene soporte para esa librería y así sus componentes estarán creados para ella. El caso de Tailwind es indiferente ya que escribes estas clases directamente en el HTML, sin importarte qué framework o qué librería estás utilizando. Entonces, dependiendo de la versatilidad de tu proyecto, te convendrá mejor una u otra. Para la parte backend, mis tecnologías favoritas y que creo que a día de hoy siguen utilizándose son Node.js como entorno de ejecución de JavaScript en el servidor y Express
como framework para crear aplicaciones de backend y APIs. Aunque cada vez más GraphQL está teniendo más peso. Y hablando de GraphQL, una tecnología que está poco a poco introduciéndose es tRPC. Si trabajas habitualmente con GraphQL y TypeScript, verás que muchas veces tienes que duplicar tipados, ya que si trabajas en el frontend con TypeScript, sabes que tienes que tipar todos los datos y propiedades, y si estás con GraphQL en el backend, también tienes que hacerlo. tRPC lo que te permite es tener el mismo tipado en ambos extremos, haciendo al final que la separación frontend y backend no sea tal. Yo creo que en 2023 veremos un auge en esta tecnología en el desarrollo de aplicaciones full stack. Y si te interesa más este tema, déjame en los comentarios si quieres que hagamos más vídeos relacionados. Ya que nos hemos ido al backend, aunque este vídeo en inicio iba sobre el frontend, otra tecnología a tener en cuenta son las bases de datos. A día de hoy las más utilizadas son básicamente dos, las relacionales y las no relacionales. Dentro de las no relacionales, MongoDB sigue siendo el rey, pero no debemos olvidar otras infraestructuras que están apareciendo y que poco a poco van teniendo más adeptos. Una es Supabase, que es una alternativa open source a Firebase, y la otra es PlanetScale, una base de datos que funciona muy parecido a cómo funciona Git. Y dentro de las relacionales, PostgreSQL está siendo la referencia. Muy bien, ya tenemos el frontend y el backend. ¿Dónde desplegamos todo esto? Pues tenemos varias opciones. Si trabajas con Next o un framework similar, los mejores sitios para desplegar tu aplicación son Vercel, que está detrás del propio Next.js, Netlify, que funciona de una forma similar, y Firebase, que en su última actualización ya permite desplegar aplicaciones server-side rendering en su hosting. Dependiendo del backend que utilices, puede estar desplegado en una de estas plataformas que te he comentado, sobre todo si utilizas server-side rendering, pero si tienes una aplicación puramente de backend, sitios donde puedes desplegarla son Railway o en una estancia de un servidor como puede ser DigitalOcean, Amazon Web Service, OVH, etc. Con las bases de datos pasa exactamente igual. Puedes gestionar tu propia base de datos o utilizar una plataforma as a service que la gestione por ti. Si utilizas Mongo Atlas es una muy buena opción, y si utilizas Postgres puedes utilizar Railway o un servicio de los que ya te he comentado como DigitalOcean, Amazon Web Service, etcétera, que te proporcione una base de datos similar. Si utilizas Firebase puedes utilizar su Firestore, y si utilizas Supabase o PlanetScale, ellos mismos te proporcionan ya el entorno cloud necesario para trabajar con ello. Como ves, el desarrollo web cada día tiene más cosas que tener en cuenta, pero lo bueno es que cada vez que sale una tecnología o una herramienta nueva es para mejorar lo ya existente, ya sea en performance o rendimiento de la aplicación como en la experiencia de desarrollo para nosotros. Déjame en los comentarios cuáles son tus previsiones para el 2023 en todo este tema y si te gustaría que desarrolláramos una aplicación desde cero en este canal utilizando algunas de estas tecnologías. Déjame también en los comentarios qué stack te gustaría que le metiéramos más. Sin nada más me despido, no sin antes pedirte que le dejes un buen like a este vídeo y te suscribas para más contenido. Nos vemos en el próximo, chao.